Les doy la bienvenida. En esta oportunidad vamos a trabajar con dos conceptos muy importantes acerca de una función, como son el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. En primer lugar vamos a empezar con las definiciones. Esta es la definición que corresponde al intervalo de crecimiento de una función. Vamos a realizar la interpretación gráfica de la definición. En primer lugar, tenemos un intervalo AB que está contenido en el dominio de la función. Si tomamos en este intervalo dos valores x1 y x2, tales que x1 es menor que x2, y ocurre que f de x1 es menor que f de x2, es decir que f de x1 está abajo, entonces lo que va a ocurrir es que la función será creciente y tendrá esta forma. Básicamente lo que podemos observar es que la función, a medida que nos desplazamos hacia la derecha, sube, es decir que la función apunta hacia la derecha y hacia arriba. Ahora podemos observar la definición del intervalo de decrecimiento de una función. Realizamos la interpretación gráfica de la definición del intervalo de decrecimiento. Si tenemos un intervalo AB que está contenido en el dominio de la función y dentro de este intervalo tomamos dos valores x1 y x2 de tal manera que x1 sea menor que x2, es decir que x1 está a la izquierda, y ocurre que f de x2 es menor que f de x1, es decir que f de x1 está por encima, entonces la función va a ser decreciente y el gráfico de la función va a tener esta forma que se observa acá. Es decir, que cuando nos desplazamos hacia la derecha, es decir para valores más altos de x, entonces la función va a decrecer, es decir que la y va a ser más baja, es decir que el gráfico de la función va a tener una forma que se va a mover hacia la derecha y hacia abajo. A continuación vamos a trabajar los conceptos de intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento de una función a partir de tres ejemplos. Para definir los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, en primer lugar identificamos los extremos de la función, es decir, los máximos y los mínimos. En este primer caso, vemos que la función tiene un mínimo en x igual 2. En segundo lugar, identificamos en qué zonas la función se mueve hacia la derecha y hacia abajo y en qué otras se mueve hacia la derecha y hacia arriba. Para definir los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, debemos identificar los valores de x que corresponden a cada una de las zonas. Luego tenemos que para este primer ejemplo el intervalo de crecimiento estará definido por los valores que van desde el 2 hasta el más infinito sin incluir el 2, y el intervalo de decrecimiento estará formado por los valores que van desde menos infinito hasta el 2 sin incluir el 2. En este segundo ejemplo repetimos el procedimiento anterior. En primer lugar vamos a identificar los extremos de la función. Podemos decir que esta función tiene un máximo en un valor de x aproximadamente igual a menos 1,2 y posee un mínimo en un valor de x aproximadamente 0,5 o un medio. Nuevamente identificamos las zonas donde la función crece o donde la función decrece. Identificamos los valores de x correspondientes a cada zona. De esta manera, para este segundo ejemplo, tenemos que el intervalo de crecimiento
estará formado por los valores que van desde el menos infinito hasta el menos 1,2 sin incluir el menos 1,2, y los valores que van desde el 0,5 hasta el más infinito. Por otro lado, el intervalo de decrecimiento estará formado por los valores que van desde el menos 1,2 hasta el 0,5 sin incluir el menos 1,2 ni el 0,5. Al intentar repetir el procedimiento anterior en este caso, podemos darnos cuenta que la función no tiene extremos, por lo que este ejercicio será un poco más simple que los anteriores. Al identificar las zonas de crecimiento de la función, vemos que en este caso hay una única zona. Si marcamos sobre el eje X los valores correspondientes a esta zona, veremos que estos van desde menos infinito hasta más infinito. Para este tercer ejemplo podemos decir que el intervalo de crecimiento es el conjunto vacío y el intervalo de decrecimiento es el que va desde menos infinito hasta más infinito, que también se puede denominar como el conjunto de todos los números reales. Muchas gracias por ver este video.